Radio Visitante. Siempre somos locales. Siempre somos locales. Bueno, estamos en el último bloque, quizás el bloque que más nos gusta, que es cuando recibimos visitas. Y hoy en este bloque que hemos denominado Tenemos Visitas en Radio Visitante, contamos con la presencia del profesor Hugo Seleme, doctor en Derecho, profesor de Ética y de Filosofía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, investigador del CONICET, profesor invitado en universidades internacionales como la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad de Ohio, la Universidad de Princeton y también en la Universidad del Cala y en la Universidad de Chile. Profesor Seleme, el gusto tenerlo con nosotros en Radio Visitante y bienvenido. Oh, el gusto es mío, gracias por invitarme. Bueno, el motivo de la invitación es porque por estos días se han sucedido algunos hechos que nuevamente han traído al tapete del debate público esto de la justicia por mano propia y también, bueno, cierto discurso que entendemos que es peligroso, que es el que propende al punitivismo exacerbado y que critica como si fuese algo peyorativo, algo para denostar lo que se conoce como el garantismo constitucional. ¿Cuál es su opinión, no solamente como especialista, sino como ciudadano comprometido en la temática? Sí, creo primero que el rótulo justicia por mano propia es equívoco, ¿no? No creo que eso tenga, que los casos que se conocen como justicia por mano propia tengan nada de justicia. No, creo que es un retroceso enorme en términos de justicia y lo que tenemos es en algunos casos venganza, que está lejos de ser justicia, y en otros casos mera descarga de una violencia contenida en la sociedad. Así que yo empezaría cuestionando el rótulo. No creo que debamos hablar en esas situaciones de justicia. Y creo que lo que estamos viendo con este florecimiento de casos es un patrón que se observa en algunas sociedades donde la desigualdad se exacerba, ¿no? Que es que este tipo de situaciones funciona como una especie de válvula de escape para la violencia que genera la desigualdad. El problema es que para gobiernos progresistas que están interesados en combatir la desigualdad, este tipo de situaciones lo socava, y eso es lo que hemos tenido en los años previos, ¿no? Se ponían de manifiesto en los medios estas situaciones. Eso tenía un efecto de socavamiento del gobierno que estaba justamente intentando solucionar las causas de este problema. Lo que sucede con los gobiernos conservadores, como el que tenemos ahora, es que este tipo de situaciones los empodera, justifica las políticas que los gobiernos conservadores están dispuestos a llevar adelante, que son, como usted decía, políticas de corte punitivista, que ven a las garantías como algo que debe ser reformado, reducido, quitado. Ahora, yo le pregunto esto en virtud de que estos son como oleadas, ¿no es cierto? Suele suceder cada tanto cuando hay crímenes que algunos por su carácter aberrante, otros por el impacto, otro por el nivel de repetición que tienen los medios, ¿no es cierto? A lo mejor un mismo crimen lo repiten 18, 20 veces en un día, entonces eso de alguna manera aumenta la sensación, el miedo, el temor de la sociedad. Y es el flanco o el filón a través del cual se va injertando este discurso. Una de las puntas del iceberg de ese discurso suele ser que hay que aumentar las penas. Uh-huh. ¿Esto, el aumento de penas, tiene algún impacto en la baja del delito? No, está probado empíricamente que no. O sea, los criminólogos se han cansado de probar esto. Cuando una tesis falsa vuelve a aparecer una y otra vez, seguramente tiene alguna explicación causal, está sirviendo a algún fin. Quien ha estudiado este fenómeno es Philip Pettit, que es un profesor de Princeton, y llama al fenómeno la dinámica de la indignación. Entonces piensa que lo que sucede es que el mostrar hechos delictivos aberrantes por los medios masivos de comunicación provoca indignación en la población, y esta indignación hace que pida al gobierno de turno respuestas inmediatas. Como las respuestas a los problemas de seguridad nunca son inmediatas, entonces lo que hace el gobierno de turno es llevar adelante lo que se llaman políticas simbólicas,
que no solucionan el problema, pero que tranquilizan por un tiempo a la población. Entre las políticas simbólicas, las más utilizadas es el aumento de penas. Y por eso piensa Philip Pettit que las sociedades democráticas han tendido a tener el máximo de la pena tolerable, ¿no? Lo máximo que la sociedad puede tolerar en penas, ahí se ha ubicado el nivel de penas. Bueno, una vez que uno advierte esto, creo que haría bien, y esta es la propuesta de Pettit, de romper la dinámica de la indignación. Una estrategia que él propone para esto es quitar de manos del Parlamento o de manos del poder político, que responde inmediatamente a la ciudadanía, la fijación de las escalas penales. Y poner algo así como, él lo llama como un banco central, un organismo administrativo que aunque esté bajo el control del Parlamento, no responde directamente a los incentivos que tienen que ver con el voto, que ese organismo sea el encargado de fijar, un organismo técnico encargado de fijar el monto de penas. Pero bueno, si uno ve la solución y ve la situación en la que nos encontramos, uno advertirá la gravedad del problema que tenemos. Estamos casi en las antípodas de esta solución. Nuestro poder político reacciona casi espasmódicamente frente a cada nuevo hecho delictivo, con este mismo discurso de bajar garantías, de subir penas, y con una justificación que es, bueno, los delincuentes no merecen nada, ¿no? Los derechos humanos son para las personas de bien, lo cual es una curiosa interpretación de los derechos y las garantías, ¿no? Es como pensar que los delincuentes son un grupo que ya está predeterminado, ¿no? Y que están ahí los delincuentes y que luego estamos las personas de bien, y es no darse cuenta que los derechos y garantías están para todos, ¿no? Es no darse cuenta que es posible que nosotros también seamos acusados de haber cometido un delito, aun si no lo hemos hecho. Entonces, en este caso, querremos gozar de todos los derechos y garantías. Escuchó a algunos formadores de opinión que no hablan por boca propia, sino que utilizan este recurso, que en el fondo es un recurso innoble, ¿no es cierto?, que es utilizar la voz del pueblo. Le hacen decir a los oyentes cosas que ellos no se animan a decir, y en algún punto hasta se muestran un poco alterados por estas cosas que dicen los oyentes, que bueno, que van desde la pena de muerte, ¿no es cierto?, hasta, bueno, si la policía no nos defiende, nos tenemos que defender los ciudadanos por mano propia. E incluso algunos, de manera más elaborada, más sofisticada, tienen un discurso que ensalza esto que sucede en los Estados Unidos a través de la segunda enmienda, que es el derecho de portación de armas. ¿Cómo se puede deconstruir eso que cala tan hondo en la sociedad cuando el miedo provocado por la inseguridad se mantiene latente, es constante? Bueno, creo que cuando uno analiza lo que está pasando en Argentina, que es que el espectro político se está moviendo hacia la derecha, ¿no?, es posible encajar este tipo de reacciones en ese cambio de paradigma. Creo que un modo de verlo sería como pensar que a lo que se está propendiendo es a la privatización de la justicia. Entonces tenemos una función propia del Estado, que es la justicia, y ahora aparecen gente que tiene iniciativa propia, ¿no?, que serían estos, los llamados justicieros, que vienen a cumplir la función que debería cumplir el Estado, pero que se ha mostrado ineficaz para satisfacerla. O sea que la estrategia es primero mostrar la ineficacia del Estado y luego intentar suplantar esta supuesta ineficacia del Estado con la iniciativa privada. Yo lo llamaba, haciendo una analogía con lo que había dicho el presidente con la lluvia de inversiones, la lluvia de justicieros, ¿no? Entonces se espera una lluvia de justicieros que solucione el problema de la seguridad. Del mismo modo que se espera que los problemas macroeconómicos que tiene Argentina, que deberían ser solucionados por políticas públicas del Estado, sean solucionados por también iniciativa privada, en este caso por una lluvia de inversores. Esa era la analogía. Creo que encaja bien este resurgimiento de los casos de justicia por mano propia o de venganza con este paradigma neoliberal. Ahora, por estos días ha sucedido un hecho que no es nuevo, pero que nos ha llamado poderosamente la atención porque, bueno, a través de las redes sociales se ha viralizado, que es la policía caminera, a la cual jocosamente un periodista amigo la llamaba el brazo armado de rentas. Ya. Detuvo a un transeúnte, lo redujo de manera violenta y lo intimidó mediante la fuerza y las armas, ¿no? Simplemente
simplemente porque esa persona, para el agente policial, estaba en una actitud sospechosa o de resistencia a la autoridad. Usted ha sido el año pasado protagonista de un hecho muy importante, que fue haber presentado un amparo colectivo con respecto a la aplicación arbitraria por parte de la fuerza policial del Código de Falta, particularmente de la figura tan polémica y me animo a decir inconstitucional del merodeo. ¿Cuál es su opinión con relación a la fuerza policial en Córdoba? Bueno, no creo que lo que voy a decir de la fuerza policial en Córdoba se aplique solo a Córdoba, ¿no? Sino que creo que se aplica a las distintas fuerzas policiales provinciales, que es que la organización y como el ethos de las fuerzas policiales sigue intacto y es el mismo que tuvieron durante la dictadura militar. No ha habido ahí un esfuerzo por intentar reconfigurar el perfil de la policía. Entonces creo que hasta que esta tarea educativa con la policía no sea llevada adelante, podemos cambiar las normas que la policía aplica y las normas que regulan a la policía, pero el problema en el exceso del uso de la fuerza seguirá estando presente, porque el problema es que la policía no ve en eso un exceso, y de lo que se trata es de reeducarlos para que vean que la fuerza debería ser el último recurso y no el primero, como está sucediendo ahora. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que esto suceda? Creo nuevamente que los tiempos que tenemos son contrarios a este tipo de reeducación de la policía. Si uno se fija en el protocolo de seguridad elaborado por el Gobierno Nacional, la tendencia, la ideología que está detrás de este protocolo es coincidente con este uso excesivo de la fuerza, ¿no? En este caso, uso excesivo de la fuerza para penalizar o contener la protesta social. Ahora, una pregunta antes de darle lugar a Marcela, que también quiere participar, es, tanto en el caso de las fuerzas de seguridad, como hemos visto en los servicios de inteligencia, con lo sucedido en los últimos 30 años, ¿no es cierto?, que han aparecido vinculados a operaciones macabras, tenebrosas, como bueno, con este decreto del Poder Ejecutivo de hace un tiempo, en donde le otorga facultades del poder político al poder castrense, podemos decir que las fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, los que tienen el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza, se autogobiernan, son independientes al poder político y por lo tanto de esta manera independiente al poder soberano de la democracia? No creo que haya una completa independencia, ¿no? Creo que afortunadamente la policía y la fuerza de seguridad tienen control político, pero sí creo que hay comportamientos y características del accionar de la policía que no dependen y están bajo el control del poder político. Y como le decía antes, el poder político puede cambiar las normativas, pero hasta que no se haya cambiado la educación de la policía, la forma de pensar que tienen las fuerzas de seguridad, la normativa será inoperante. Por supuesto, el que tiene que tomar la decisión de hacer este cambio siempre es el poder político. Bien, Marcela, querías hacerle una pregunta al profesor Sereno. Sí, coincido con lo que señalabas al principio de justicia por mano propia no es justicia. Me preguntaba si ese uso impropio del término o inapropiado no nos reenvía a cierta injusticia estructural que el derecho suele convalidar y que muchos teóricos del constitucionalismo han señalado y desde la cual se pueden defender ciertas acciones de resistencia dentro del propio derecho, ¿no es cierto? Y cómo esto está ligado desde tu punto de vista, algo que mencionaste ahí al pasar el giro nuevamente hacia la derecha que hemos vivido en los 90 y que dio lugar a un análisis muy interesante de un profesor como Boaventura, que habla de la emergencia en ese momento del fascismo societal, una de cuyas formas es el fascismo del Estado paralelo, que exacerba esta cosa de la seguridad privada, ¿no? Con ilusiones retrospectivas e ilusiones prospectivas sobre lo que uno puede conseguir por vía privada y que no dependa del Estado, donde la intimidad de las personas o las actividades que son de espacio público pero libre, teóricamente pasan a ser el nuevo territorio a controlar, ¿no? Esos nuevos espacios donde los Führer neoliberales se apropian del Lebensraum, del espacio vital, ¿no?
¿Cómo lo conectas? Y otra cosa que venimos pensando dentro de un grupo en el que yo trabajo de investigación es si percibes alguna particularidad de esta vuelta hacia la derecha, incluso a nivel región, que marque la distancia con lo que fue el neoliberalismo de los 90, además del contexto internacional diferente, ¿no es cierto? Sí. No, coincido que una de las aristas del problema de seguridad, que generalmente pasa desapercibida en los enfoques que hacen los gobiernos, es sin duda el problema de la injusticia en la distribución de la riqueza. Esto, que es una obviedad, tiene que ser dicho, porque se plantea el problema de seguridad como si fuera un problema policial o de fuerzas de seguridad, ¿no? Subir las penas, bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Ese es siempre el discurso jurídico. Entonces es como ver el problema en su último emergente, e intentar solucionar los últimos efectos del problema sin ver cuáles han sido las primeras causas, que sería lo más lógico. Y dentro de las primeras causas del problema de inseguridad que tiene Argentina, sin duda está una injusta distribución de la riqueza. Creo que hasta que no se haya abordado este problema de cómo igualar las oportunidades de los diferentes ciudadanos en la Argentina, seguiremos teniendo problemas de inseguridad. Ahora, una cosa que hay que agregar allí es que quienes sufren la inseguridad, y por supuesto que hay que hacer algo para solucionar el efecto inmediato, ¿no?, que es la inseguridad, más allá de atacar las primeras causas. Quienes sufren la inseguridad también son las personas que sufren la injusticia distributiva. Esta idea de ver la sociedad en bandos, ¿no?, y que de un lado están los pobres delincuentes, del otro lado están las personas con recursos que sufren inseguridad, me parece incorrecto. Los principales afectados por la inseguridad también son quienes sufren esto. Si ahora la solución es militarizar el espacio público, entonces el problema para estas personas que sufren inseguridad se agrava. Bien, bueno, como sucede todos los programas, nos hemos quedado nuevamente sin tiempo. Lo vamos a convocar al profesor Seleme para un próximo programa en octubre, para hablar específicamente de cuál es la influencia de las desigualdades económicas en la construcción de una sociedad democrática. Radio Visitante. Siempre somos locales. Siempre somos locales.